voy a ir poco a poco porque estoy con una amigdalitis. Entonces, si me oyen toser, les pido disculpas. Bueno, me han estado escribiendo algunos compañeros con algunas dudas, ¿sí? Y siento que son dudas muy razonables, ¿verdad? Porque a mí me pasó parecido. Hasta el puro final comencé a entender cuál era la estructura de un anteproyecto y cuál es la diferencia con una tesis, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta sesión de hoy, que tenemos que ver cómo entrar al campo de estudio y que tenemos que ver un poco de los instrumentos, quiero repasar algunos conceptos para que quedemos muy claros, porque todavía hay gente que me habla de variables cuando su propuesta de investigación no es cuantitativa, sino que es cualitativa. Entonces creo que es importante pues hacer un repaso en ese sentido y que hablemos de lo que es las técnicas y los instrumentos, porque hoy vamos a ver algunos ejemplos de instrumentos, ¿verdad? La tarea pasada, que la pueden entregar para que bajemos tensiones hasta el domingo, no se preocupe, ¿sí? El domingo a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Porque el día siguiente ya lo da de lunes, pero lo pueden hacer en ese sentido. Y también les iba a pedir que me lo pasen por correo también. Yo creo que no sé si está mi correo, pero ahora se los doy, porque a veces la plataforma no me deja entrar. Entonces yo utilizo las dos vías. Me mandan las tareas por plataforma para que le conste al sistema y le conste a la universidad y también en el correo. Especialmente porque creo que dentro de 3 semanas tengo que salir del país y entonces me queda mucho más fácil por correo que por plataforma. Pero ya lo iremos viendo contigo. Vamos a ver si logro compartir, si esta vez me deja este bendito programa compartir y no hago el ridículo como la vez pasada. Vamos a ver. Ventana. Voy a subir el PowerPoint. Díganme si lo están viendo, por favor. Aún no. No, señora. No. Ok, vamos a ver. Pestaña de Chrome, toda la pantalla. Si lo hago así, voy a compartir toda la pantalla con ustedes. ¿Está subiendo algo? Oh, estamos viendo la pantalla del Teams. Ok, del Teams. Se supone que abajo tengo un PowerPoint. Estoy abriéndolo. ¿Correcto? Ahora lo vemos, sí, señora. Ok, perfecto, gracias. Vamos a empezarlo, pero... ok. Habíamos llegado la vez pasada a hablar de los enfoques de investigación que podían ser cualitativos y podían ser cuantitativos, ¿cierto? Y que puede haber una mezcla de ambos y ahí entonces hablaríamos de un enfoque mixto. Ok. Cuando uno habla del diseño de investigación, el diseño de investigación puede ser o experimental o no experimental. Normalmente en el experimental es eso, construir totalmente un experimento. Pueden haber experimentos cualitativos y pueden haber experimentos cuantitativos. Por ejemplo, cuando uno hace un experimento social que agarra a dos grupos y a uno lo somete a alguna situación y a otro grupo no lo somete para ver qué diferencias hay, ¿verdad? Con personas, eso sería una investigación experimental cualitativa, porque lo que queremos es ver cómo reaccionan personas. Pero también puede haber, y eso es lo más normal, en el experimental cualitativo, ¿sí? Donde tenemos dos grupos, un control
y otro prueba, ¿verdad? Y a un grupo le ponemos una situación y a otro grupo. Cuando digo grupo, no necesariamente son personas, ¿verdad? Podrían ser fórmulas químicas, podrían ser situaciones para mediciones bajo ciertas temperaturas, en fin. Y ahí se mide los cambios. Cuando hablamos de experimentos a nivel cuantitativo, hablamos de variables. Cuando hablamos de experimentos en la parte cualitativa, se habla de categoría, ¿sí? Ahora, una parte importante No me es... suenan. ¿Aló? ¿Alguien tiene el...? Sí. Ya. Cuando hablamos de que no es experimental, es que no se manipulan ni las variables ni las categorías. Simplemente se dejan que las categorías o las variables sucedan. Normalmente en los experimentales se van a controlar las variables independientes o categorías específicas, ¿verdad? Entonces el experimento es que se deja un grupo de personas o de algunos elementos sin ponerle una variable o una categoría, ¿sí? Por ejemplo, lo más fácil es en la parte experimental cuantitativa, cuando haya experimentos en que, no sé, a una planta se le pone cierto tipo de fertilizante y a otra planta igual no se le pone ese fertilizante, entonces estamos manejando el fertilizante como una variable independiente. La que aquella reciba, vamos a ver qué cambios hay. Si estamos hablando de experimentos en grupos sociales, que es muy complicado por asuntos éticos, diríamos, digamos en educación, que también podría hacerse con variables, un chico o un grupo de muchachos que no se le aplica una prueba estandarizada y otro grupo de muchachos que sí se le aplica una prueba estandarizada. A ver qué diferencia hay entre los grupos. Ahí esos datos son cuantitativos, ¿verdad? Y por eso se dice que es experimental. Ahora, en la parte no experimental, lo que nosotros queremos es obtener datos muy amplios para explicar un fenómeno. Y en la parte experimental queremos evaluar las causas y los efectos. ¿Ok? Voy a ponerles aquí dos ejemplos de un diseño metodológico. La pregunta, esto es en educación, que es la parte que más manejo yo. La pregunta es, ¿cuáles son los factores que inciden o que tienen efecto en el bajo rendimiento escolar de los chicos de tercer grado de escuela primaria en las escuelas públicas de un lugar específico en un tiempo específico? Y esto es muy importante. Las preguntas la pregunta principal debe de tener un contexto geográfico, ¿verdad? Este caso es en Colombia, y un contexto temporal, porque los fenómenos se estudian en un lugar y en un tiempo. Si no era como les decía yo la vez pasada, hay muchas estrellas, hay muchos planetas. ¿En cuál planeta querés aterrizar? En este caso, el planeta es Magdalena y específicamente en el 2008. En este caso, se escogió un estudio cuantitativo y empírico, o sea, que lo que vamos a aplicar, ¿verdad? Nos vamos al campo a aplicar algo, pero de tipo cuantitativo. Y el nivel es descriptivo, que es el nivel más bajo. Queremos describir cuáles son los factores que afectan el bajo rendimiento. La población, los estudiantes de primaria de una escuela pública de Magdalena, o sea, todos los estudiantes. Pero no me interesa toda la población, me interesa una muestra. Y por eso escojo a los estudiantes de tercer grado. Esta es la diferencia entre población y muestra.
¿Cómo voy a recoger? ¿Qué técnica voy a utilizar para recoger esos datos? Bueno, una encuesta estructurada, que va a tener una escala Likert, que era lo que habíamos hablado la vez pasada. Normalmente son de 3 o de 5 opciones, ¿sí? Bueno, muy bueno, regular, malo, muy malo, o bueno, regular y malo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a recolectar esto a través de esta encuesta? A través de un cuestionario. Tengo que elaborar el cuestionario. Y posteriormente analizo. Fíjese que esto es técnica de análisis. Lo analizo a través de estadísticas para ver los porcentajes, para ver cuáles son las desviaciones estándar, para ver cuál es el nivel de confiabilidad que me dan los datos, ¿verdad? Si tengo que pasarlos por un chi cuadrado, si tengo que pasarlos por un Pearson, si tengo que hacer la campana de Gauss para ver la dispersión de los datos. Y por eso se habla de que es análisis estadístico. El plan de trabajo, y entonces yo en el plan de trabajo pongo, bueno, son tantos muchachos que se van a distribuir en tantas secciones y por eso los lunes paso a estas secciones, los martes paso hasta otras los miércoles y ahí establezco un cronograma. ¿Está claro este ejemplo? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, fíjense en este. Aquí no es que quiero ver qué factores. Aquí quiero ver cómo piensan, conciben, perciben los fieles o los católicos de una comunidad sobre la devoción a María Auxiliadora. Aquí podríamos decir cómo conciben los pobladores o los ciudadanos del distrito de San Pedro de Montes de Oca, la política del gobierno local con el manejo de las lluvias, porque ahorita estamos inundados, se los cuento, está cerrada la autopista. El manejo de las aguas fluviales, ¿verdad? En la cercanía de la Universidad de Costa Rica. También es empírica, porque voy a ir al campo a pasar algo, ¿sí? El enfoque es cualitativo porque quiero saber o cómo conciben los fieles esta devoción o cómo conciben los habitantes del cantón de San Pedro lo que está haciendo el gobierno local de San Pedro. Perdimos a la profesora, ¿verdad? Estamos perdiendo la Eso estaba profesora. pensando, sí. Creí que era yo. Ok. Orly. Pues Shalom, Solo bueno, espero que ya tenga el documento listo, weón, para el trabajo. lo mandé ayer. No Sos sé, un no sé desesperado. ustedes, no sé ustedes, pero en este curso estamos viendo cómo una parte del grupo se pasa de cualitativo a cuantitativo y se devuelven a cuantitativo y se regresan a cualitativo y eso es bueno, ¿verdad? Porque nos pone contra la pared. Sí, sí, pero yo siento que un comentario que he hecho previamente, este tipo de curso era el primero que tuvimos que haber recibido. Si recibimos algo con base y estructurado desde el inicio, eso hubiera Ujú. ayudado para poder tener una lógica en todo lo demás y no hasta el final. Creo que De hay hecho, algo. de hecho, sí se aplican muchas maestrías y otros doctorados que he visto. O sea, llevan como el de epistemología, llevan taller 1, llevan taller 2 y hasta después empiezan con el resto de materias. Exacto, exacto, porque ya usted se monta en una base y ya todos los demás entregables de todos los demás cursos que van ayudando, aportando a la tesis, se montan Ajá. en el mismo Hola, formato. hola, hola. Hola, profe, estamos de Hola, vuelta. Profesora, profe. sí. Perdón, chicos, es parte de la inundación que tenemos aquí en San Pedro de Montes de Oca, es que se me
queda muy inestable las conexiones. Bueno, entonces les decía que es de tipo cualitativo. También vamos a describir, porque queremos describir qué piensa la gente. Y bueno, en este caso, jóvenes de grupos apostólicos de una parroquia. En el caso que les dije de gobiernos locales, serían los habitantes de los barrios aledaños a la Universidad de Costa Rica. Barrio Den, Barrio Escalante, Cedros, Sabanilla, ¿sí? Técnica de recolección de datos. En este caso quisieron hacer un grupo focal. ¿Cuál es el instrumento? Bueno, yo tengo que hacer una guía o un protocolo con las preguntas claves que motiven al grupo focal. ¿Cómo voy a procesar los datos? Analizando el contenido de estas respuestas del grupo focal. Plan de trabajo, igual. Tales días pasamos a Barrio Den, tales días al Barrio Escalante, tales días a Sabanilla. Lo vamos a hacer casa por casa o lo vamos a hacer de casa de por medio. ¿Por qué? Porque aquí la muestra es aleatoria. Aquí la muestra no es tan rígida como en la muestra de un trabajo cuantitativo, ¿sí? Y ustedes lo establecen. Muchas veces se establece, se justifica por la limitación del recurso humano, que les decía yo la vez pasada. Uno normalmente hace sus trabajos de investigación solo o tal vez con 1 o 2 asistentes. Entonces, la selección de la muestra, que no es aleatoria, sino que es intencional, uno lo justifica por el problema de recurso profesional humano. ¿Entendieron la diferencia entonces entre este ejemplo y este ejemplo? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Sí, señora. Muy bien. Esto es muy importante porque si a ustedes les preguntan cuál es el diseño metodológico, ustedes tienen que decir todos estos puntos. Al final, el tercer capítulo del anteproyecto se va a conformar de estos puntos, pero ahora lo vemos en el índice. Entonces, si a mí, don Jean Paul, me pregunta en este momento, Eugenia, ¿cuál fue el diseño metodológico que usted utilizó para su investigación doctoral? Entonces yo le puedo contestar, el tipo de investigación fue empírica, el enfoque fue cualitativo, mi nivel de investigación fue interpretativo, y ahora les explico por qué. Los sujetos que intervinieron fueron todas aquellas personas de 2 instituciones que tenían a cargo la política de drogas del 2000 tal al 2000 tal. ¿Qué técnicas de recolección de datos usé? Bueno, usé grupos focales, usé grupos específicos, actores políticos y actores técnicos. ¿Qué usé? Usé un protocolo de grupo focal y usé entrevistas semiestructuradas. ¿Cómo procesé los datos? Los procesé a través de la técnica de la triangulación de respuestas. ¿Y cuál fue mi plan de trabajo? A, B, C, H, D. Eso se llama diseño metodológico. El diseño es el andamio. Es esa estructura donde se le dice a la persona que pregunta cuál fue el enfoque, cuál fue el nivel, qué tipo de investigación, qué fue la técnica, qué fue el instrumento y cómo se procesaron los datos. Es muy importante que lo tengan claro. Profe, ¿Por qué? Sí, señor. no sé si me estoy adelantando a la presentación. No sé si en la presentación se habla de la parte del procesamiento de datos. En esta no. En la Ok, próxima. ok, para básicamente hacer la pregunta, creo que el tema del procesamiento de datos sí va a ser importante. En
en el sentido, digamos, de los dos ejemplos que usted presenta me parecen muy buenos, muy buenos. Pero creo que cuando ya llegamos a esa parte que está ahí en la lámina, ¿verdad? De procesamiento de datos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer con esos datos? Ahí, digamos, como decimos, son otros 5 pesos, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Porque hasta ahorita en el curso, digamos, ha sido bastante retador esto de poder identificar si las investigaciones son cualitativas o cuantitativas. Pero también el tema del procesamiento de datos va a tener aquí un aporte importante porque Claro. es como decirlo así, la caja de herramientas, ¿verdad? A la que uno va a Claro. echar mano, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso es lo que al final va a definirnos realmente hacia qué lado vamos a ir. Claro, es al revés. El diseño metodológico te va a decir qué tipo de procesamiento de datos tenés que hacer. Si en tu diseño metodológico, sin este andamio, vos ya decidiste que tu autopista epistemológica es cualitativa, el procesamiento de datos va a ser casi siempre análisis de contenido o análisis de respuestas, ¿sí? Con la triangulación que les he dicho de tu marco teórico, ¿ok? Pero si vos escogiste la autopista cuantitativa, el procesamiento de datos te lo va a dar el tipo de programa estadístico que requerís, ¿sí? O si es mixta, vas a tener que hacer análisis de contenido o análisis de respuestas, ¿sí? Más análisis estadístico. En una mixta se necesitan de las dos. Pero todavía no te adelantes que ahorita lo vemos con un poquito más de, ¿sí? Gracias. Detalle. Muy bien. Esta es una de las que yo les había dicho antes, de que es muy importante tener claro. ¿Por qué? Porque muchas veces me confunden los estudiantes cuando se les hace preguntas y me dicen que los instrumentos son técnicas y que las técnicas son los métodos, o me dicen que el método son los instrumentos. Tengan muy claro esto, gente. La metodología es con lo que revestimos ese andamiaje del diseño metodológico, ¿sí? Y es ese gran camino que yo voy a utilizar. Pero el método es el camino, la autopista epistemológica que yo voy a usar, ¿sí? Si en ese método, en esa autopista epistemológica decidí ser cualitativo, hay varios métodos. Entonces uno investiga en los libros de metodología. Si mi metodología es cualitativa, ¿qué métodos hay cualitativos? Por ejemplo, está el método de teoría fundamentada, el método hermenéutico, fenomenológico, el acción, participación, el etnográfico. Esos son métodos de la metodología cualitativa. Ahora, si la metodología es cuantitativa, tenemos métodos cuantitativos, mediciones, regresiones, paquetes específicos que le permiten a uno hacer correlaciones e inferencias, ¿sí? Y ese diseño metodológico cualitativo se determina de acuerdo a lo que uno quiere demostrar cualitativamente. ¿Ok? Igual pasa con lo cualitativo. Si yo lo que quiero es abstraer qué están pensando la gente de alguna cosa, muy probablemente el método fenomenológico complementado con la hermenéutica sea el método más
aproximado a lo que ustedes necesitan. Si ustedes lo que quieren es interpretar cómo actúa un grupo, una población, muy probablemente el método de observación participativa sea el más adecuado. Si ustedes lo que quieren es que con base a sus descubrimientos se pueda crear otra teoría y es cualitativo, existe un método que se conoce como teoría fundamentada. Entonces, cada método tiene un propósito y ese método responde a la metodología. Y esa metodología responde a la autopista epistemológica que ustedes escojan. ¿Y por qué las escogen? Porque depende de la pregunta y del objetivo. Entonces, si se dan cuenta, todo está concatenado. ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo quiero investigar? ¿Para qué quiero investigar? Son las tres grandes preguntas. Cuando la persona no sabe ni qué quiere, ni cómo quiere, ni qué va a investigar, mucho menos va a tener claro ni si es cuantitativo, ni si es cualitativo, ni si necesita un método específico, y mucho menos las técnicas y los instrumentos. Ya cuando uno aterriza a técnicas e instrumentos, señores y señoras, tienen muy claro cuál fue la pregunta principal, cuáles son los objetivos, especialmente el principal, y que derivado de ello le va a decir cuál de las autopistas epistemológicas van a escoger. Por eso es que la pregunta principal y el objetivo principal es fundamental. Es la brújula que ustedes tienen para llegar al planeta que yo les digo que tienen que aterrizar. Es muy lamentable ver estudiantes que ya terminaron todos los cursos y empiezan a hacer su investigación y ni siquiera saben a cuál planeta van a aterrizar. ¿Sí? Entonces, uno como tutor, viera que es duro. Cuando llegan algunas propuestas y uno dice, pero sí, bueno, a ver, muchacho, ¿cómo es? ¿Qué es lo que querés? Porque la pregunta me dice una cosa, pero el objetivo es otra. Ah, sí, pero profe, es que yo quiero tal otra cosa. Entonces uno dice, ok, hay que empezar desde cero. Una vez más, tesis cuantitativa versus tesis cualitativa. No se preocupen, yo les paso este material. ¿Sí? La cuantitativa es describir, explicar o predecir una realidad. Pero el cualitativo es comprender o interpretar. ¿Ok? En lo cuantitativo es Profesora, Sí, señor. una pregunta. Indiferentemente cuantitativo o cualitativo, en el momento que usted al final en sus conclusiones propone, no afecta es decir, una propuesta tanto es cuantitativa como indiferente cuál camino utilice, yo puedo generar una propuesta Sí, sí, claro. o no, esa es No. la pregunta. Usted puede proponer, pero proponer es a nivel de maestría. Ok, Usted a nivel de doctorado descubre y puede descubrir cuantitativa o cualitativamente. perfecto, gracias, Esa profesor. es la gran diferencia, ¿sí? Y se tiende muchísimo, a que los estudiantes ponen como el último objetivo específico crear una propuesta para un sistema de tal cosa o crear una propuesta para una política pública. No, eso es maestría. O bien, eso es trabajo de las instituciones que tienen que ver tu descubrimiento para. Ustedes como doctores van a descubrir, no van a Profe, proponer. ese descubrimiento también cabe una demostración, también se va a demostrar algo. Claro, vos Sí, ¿verdad? puedes Puede ser también. descubrir a través de una demostración, Ok. no hay ningún problema. Especialmente eso se puede ver mucho en lo cuantitativo.
Vos me demostrás a través de la elaboración de una canasta de indicadores macroeconómicos cómo eso incide o no incide, ahí me lo estás demostrando, ¿sí? Y entonces quedas en un descubrimiento. Ah, sí, mira, estos indicadores tales que lograron pasar estas pruebas estadísticas dicen que sí tienen un efecto importante en el crecimiento económico del cantón de Parrita. Y vos me das un descubrimiento. Pues mi alma, yo no había tomado en cuenta estos y estos indicadores. Y ese fue tu aporte doctoral. Pero también de la parte cualitativa. Vos podés decir, bueno, voy a analizar la política de educación en la zona norte del país y sus implicaciones para el desarrollo económico, de acuerdo a lo que pensó el legislador en esta y esta política, y me comenzás a hacer un análisis muy profundo y me haces, analizás en los docentes, en los estudiantes, en las personas que se ven directamente afectadas, en los empleadores, en, no sé, en los actores de esa zona norte. Y me demostrás y descubrís que esa política educativa en ese momento dado para ese cantón no funcionó, o sí funcionó, pero no hiciste ningún análisis estadístico. Me inferiste, me analizaste, me correlacionaste las respuestas de todos versus lo que decía la política, versus lo que dice tu marco teórico, y me diste un descubrimiento. Puchis, la política le hizo falta esto y esto y esto. Ok. Pero vos no me vas a proponer esa política. Si yo soy la ministra de Educación, espero ser un poquito más centrada que esta cuando me toque, si es que me toca. Pues entonces yo voy a tu tesis, mira, este chaval lo vio esto, voy a ver qué fue lo que falló o qué no falló en la zona norte. Estos elementos los tengo que poner en la política. Esa es la diferencia. Llegarse a una discusión, entonces, más bien. Es una discusión, pero una discusión bien hecha, porque es una discusión donde ustedes me van a demostrar que lo que dijo el teórico, más lo que dijeron todos los actores que ustedes entrevistaron, más la interpretación tuya, me da un conocimiento nuevo. ¿Verdad? Porque no es solamente, si dijeron cosas muy bonitas, o dijeron que las cosas estaban muy feas, o dijeron, no, sí, está bien, lo dijeron, sí. Pero ¿qué dice la teoría? Ese marco teórico de ustedes. ¿Qué dijo aquel politólogo renombrado, un Subirats, un Vargas, con respecto a eso? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué piensan las personas de eso? Entonces, eso se llama discusión de resultados, que tiene que ver con esa interpretación y esa triangulación, que también se usa en lo cuantitativo, pero en lo cuantitativo ustedes me lo van a demostrar con fórmulas estadísticas. A tanto por ciento de confiabilidad, no es lo mismo al 99 que al 95, no es lo mismo al 99 que al 80%, porque escogió el 80 y no el 95% de confiabilidad. ¿En cuántos rangos de libertad ustedes midieron esas variables? Tantas fórmulas que se tienen estadísticas que hicieron o usaron. Si fue un chi cuadrado fue porque era una correlación simple. Si fue un Pearson era porque querían hacer algún tipo de regresión. O sea, ustedes, por eso es que el método que ustedes utilicen está muy relacionado con la metodología, y esa metodología responde al objetivo y a la pregunta. Si es que vean, investigar no es difícil, chicos. Lo que pasa es que si no se tiene mucha claridad del tema, se confunden a la gente. Pero si ustedes lo ven linealmente, todo está muy claro. ¿Sí? Quisiera verles la cara porque ya me imagino que deben decir, no está tan claro. Pero sí es claro si se tiene una línea para poder entender esto.
¿sí? Profesora, mucho Sí, gusto, señor. Alejandra. Hola, Alejandra. Tengo una consulta, digamos, sobre Claro. todo pensando que yo voy a utilizar una investigación principalmente cuantitativa, pero hay elementos cualitativos Sí. que quisiera valorar. Ujú. En un modelo de regresión lineal, que es un poco lo que yo aspiro a Sí. utilizar, podría Ajá. utilizar una variable dummy para incorporar Ujú. estos cualitativos, pero es que yo Ujú. siento que se perdería información. Ujú. ¿Hay alguna recomendación de cómo incorporar estos análisis cualitativos de manera que no distorsione o no vaya a afectar, digamos, el peso que tiene Ujú. en análisis cuantitativo? O sea, que genere un balance para llegar a las Claro. conclusiones. Perfecto. Ve, lo que normalmente se hace es trabajar la parte cuantitativa pura, ¿ok? Y esos resultados que te dé la parte cuantitativa, los contrastas con la percepción, la opinión, o sí, la percepción o bien la opinión de actores claves que tienen que ver con esos resultados. Decime rápidamente cuál es tu tema. Son el análisis de factores formales e informales que inciden en la sostenibilidad cultural de las artes escénicas. Entonces, yo lo que he Vos pensado, sos el de las artes, sí, yo vi sí, ese tema, ok. Ahora, decime cuál es tu pregunta. la pregunta de investigación es, ¿qué factores, voy a leerla aquí para decírsela exactamente, pues Sí, no me la señor. sé toda. ¿Cuáles son los factores formales e informales que desde el capital cultural han incidido en la sostenibilidad cultural de las artes escénicas en Costa Rica entre el periodo 2013 y 2023? Ahora,